36.000 euros. Esa fue la cifra que vi en el informe del administrador aquella noche de marzo sentada en la sala de juntas del edificio mientras afuera caía una lluvia fría sobre Madrid. 36.000 euros que Ricardo Mendoza Herrera, el vecino de la planta noble, el empresario exitoso, el dueño del Ferrari rojo que estacionaba con descaro frente a la entrada principal, nos debía a todos los demás. Y mientras yo leía ese número una y otra vez, mientras sentía cómo el estómago se me revolvía de pura indignación, él estaba arriba en su departamento supervisando a los obreros que le estaban instalando pisos de mármol italiano, pisos nuevos, puertas nuevas, ventanas nuevas, todo nuevo para él, nada para nosotros. Me llamo Carmen, tengo 52 años, vendo seguros de vida y de gastos médicos desde hace casi 3 décadas, y jamás en mi vida había sentido una rabia tan profunda como la que me invadió esa noche. Porque verán, yo había pagado religiosamente mi cuota de comunidad cada mes durante los 11 años que llevaba viviendo en ese edificio, 245 euros mensuales, sin falta, sin retraso, aunque hubiera meses difíciles, aunque las ventas no salieran, aunque tuviera que ajustar el presupuesto familiar hasta el límite, porque así me educaron, porque así funciona una comunidad, porque vivir en sociedad significa cumplir con tus obligaciones. Pero Ricardo no pensaba igual. Ricardo pensaba que las reglas eran para los demás, para la gente común, para los que no teníamos abogados de despachos prestigiosos ni cuentas bancarias con 6 ceros. Ricardo pensaba que su dinero lo colocaba por encima de cualquier responsabilidad colectiva. Y durante 6 años, 6 largos años, la comunidad entera le había dado la razón con su silencio, con su inacción, con ese miedo tan español a enfrentarse con quien tiene más poder. Esa noche, mirando ese informe bajo la luz amarillenta de la sala de juntas, decidí que el silencio se había terminado. Decidí que yo, Carmen García Muñoz, vendedora de seguros, madre de 2 hijos ya adultos, vecina del 4º piso, iba a obligar a ese hombre a pagar hasta el último céntimo. Y si para eso tenía que llevarme por delante su orgullo, su Ferrari y su reputación, pues que así fuera. Si les gustan las historias donde la justicia finalmente llega, donde la gente que se cree intocable descubre que no lo es, les recomiendo que se suscriban al canal ahora mismo, porque lo que les voy a contar los va a hacer sentir muchas cosas. Esta es la historia de cómo un vecino millonario aprendió que el dinero no te pone por encima de la ley, y de cómo una mujer común y corriente, armada solo con paciencia, información y una determinación que ni yo sabía que tenía, lo obligó a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Déjenme empezar desde el principio. Mi edificio está ubicado en el barrio de Salamanca, en Madrid. Para quienes no conozcan la ciudad, Salamanca es una de las zonas más cotizadas, más elegantes, más caras. Calles anchas bordeadas de árboles, edificios señoriales con fachadas de piedra labrada, tiendas de lujo en cada esquina. El tipo de lugar donde ves a señoras paseando perros que probablemente cuestan más que mi coche. Pero aquí está la cosa. No todos los que vivimos en Salamanca somos millonarios. Pero aquí está la cosa. No todos los que vivimos en Salamanca somos millonarios. Mi edificio, construido a principios del siglo XX, tiene una mezcla curiosa de residentes. En los pisos superiores vivimos gente de clase media que compramos nuestros departamentos hace décadas, cuando los precios todavía eran accesibles, o que heredamos de nuestros padres. Profesionistas, funcionarios, pequeños empresarios. Gente trabajadora que cuida cada euro pero que valora vivir en un buen barrio, en un edificio con historia, con vecinos que se conocen desde hace años. Y luego está la planta noble. La planta noble es el primer piso, el de techos altísimos y ventanales enormes que dan a la calle principal. En los edificios antiguos de Madrid, la planta noble siempre fue la más prestigiosa, la que ocupaban las familias adineradas, mientras los pisos superiores se destinaban al servicio o a inquilinos de menor categoría. Con el tiempo, esas distinciones se fueron difuminando, pero el departamento de la planta noble de mi edificio seguía siendo, con diferencia, el más grande y el más valioso. Ricardo Mendoza Herrera lo compró hace unos 8 años. Llegó con su esposa, una mujer delgada y rubia que siempre parecía estar de mal humor, y con la actitud de quien acaba de adquirir un reino. Recuerdo perfectamente el día que lo conocí. Yo bajaba las escaleras cargando unas bolsas del supermercado cuando él subía, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses. Me miró de arriba abajo con esa expresión que tienen algunas personas, esa expresión de estar evaluándote y encontrándote deficiente. Ni siquiera me saludó, simplemente pasó a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. En ese momento pensé que era un maleducado. No imaginé que ese hombre iba a convertirse en la pesadilla de toda la comunidad. Los primeros 2 años fueron relativamente tranquilos. Ricardo y su esposa casi no interactuaban con los demás vecinos. Los veíamos entrar y salir en coches diferentes, siempre lujosos, siempre impecables.
A veces organizaban cenas en su departamento y el ruido de la música y las conversaciones nos llegaba hasta el cuarto piso. Pero nada grave, nada que justificara una queja. El problema empezó cuando llegó el primer aviso del administrador. Nuestro administrador de fincas se llama Fernando. Es un hombre de 60 y tantos años, con el pelo canoso y la paciencia de un santo. Lleva administrando nuestro edificio desde antes de que yo llegara y siempre ha sido eficiente, discreto y profesional. Cuando Fernando te dice que hay un problema, hay un problema. Y en la Junta de Vecinos de marzo de 2018, Fernando nos informó que había un vecino con cuotas atrasadas. No dijo el nombre, no tenía que hacerlo, todos sabíamos de quién hablaba. ¿Alguien más ha tenido un vecino así? ¿Uno que se cree por encima de las reglas? Cuéntenme en los comentarios, porque necesito saber que no fui la única que vivió esta pesadilla. Esa primera junta fue incómoda. Fernando explicó que Ricardo llevaba 8 meses sin pagar la cuota de comunidad. 8 meses multiplicados por los 245 euros mensuales daban casi 2.000 euros de deuda. Una cantidad considerable, pero no catastrófica. Alguien preguntó qué se podía hacer. Fernando suspiró con ese suspiro de quien sabe que la respuesta no va a gustar. Dijo que había enviado múltiples avisos. Cartas certificadas, llamadas telefónicas, incluso había tocado a la puerta del departamento en varias ocasiones. La respuesta siempre era la misma: silencio, excusas vagas, promesas de pago que nunca se cumplían. Yo levanté la mano y pregunté si no podíamos iniciar acciones legales. Fernando me miró con una mezcla de respeto y lástima. Me explicó que sí, técnicamente podíamos demandar a Ricardo por la deuda, pero que Ricardo tenía abogados, buenos abogados, abogados de esos que cobran 500 euros la hora y que saben exactamente cómo alargar los procesos judiciales hasta que la otra parte se cansa o se queda sin dinero. Hubo un silencio largo en la sala. Después, alguien hizo un chiste nervioso sobre los ricos y sus abogados. Algunos rieron, otros movieron la cabeza con resignación. Y la Junta continuó con otros temas, como si la deuda de Ricardo fuera simplemente un inconveniente menor, una molestia con la que tendríamos que aprender a vivir. Esa noche llegué a mi departamento furiosa. Mi marido, Enrique, me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Me escuchó en silencio mientras yo caminaba de un lado a otro de la sala, gesticulando, elevando la voz, sintiendo cómo la injusticia me quemaba por dentro. Enrique es un hombre tranquilo, pragmático, de esos que siempre busquen el lado positivo de las cosas. Me dijo que tal vez Ricardo estaba pasando por dificultades económicas, que a veces las apariencias engañan, que quizás debíamos darle el beneficio de la duda. Quise creerle, de verdad quise, pero entonces pasó algo que me quitó cualquier duda sobre la verdadera naturaleza de Ricardo. Era un sábado por la mañana, unas 3 semanas después de aquella junta. Yo bajaba a la calle a hacer unas compras cuando vi estacionado frente al edificio un coche que no había visto antes, un Ferrari rojo, rojo brillante, como la sangre, como la rabia que empezó a acumularse en mi pecho. Ricardo estaba de pie junto al coche, hablando por teléfono, gesticulando con esa seguridad de quien sabe que el mundo le pertenece. Me detuve a mirarlo, no pude evitarlo. Ese coche costaba como mínimo 200.000 euros, probablemente más, y el hombre que lo conducía, el hombre que presumía su riqueza con semejante obscenidad, le debía 2.000 euros a la comunidad donde vivía. En ese momento entendí que Ricardo no tenía problemas de dinero. Ricardo simplemente había decidido que pagar la cuota de comunidad era opcional, que las reglas que aplicaban para todos los demás no aplicaban para él, que su dinero le daba derecho a vivir por encima de cualquier obligación. Y entendí también que nadie iba a hacer nada al respecto. Los años pasaron, sí, los años, porque la inacción tiene ese efecto, convierte los problemas pequeños en problemas enormes. Cada junta de vecinos traía el mismo ritual. Fernando presentaba el informe económico. En el informe aparecía la deuda de Ricardo. Alguien hacía un comentario, alguien más hacía un chiste, y todos seguíamos adelante como si nada. Mientras tanto, la deuda crecía. A los 8 meses se sumaron 12 más, luego 24, luego 36. Los 245 euros mensuales se fueron acumulando con la precisión implacable de las matemáticas. Al tercer año, Ricardo debía casi 9.000 euros, al cuarto más de 12.000. Al quinto superó los 15.000. Y durante todo ese tiempo, Ricardo siguió viviendo su vida de lujo. Cambiaba de coches con regularidad, organizaba fiestas en su departamento, viajaba constantemente, según nos contaba Mercedes, la vecina del segundo piso, que se enteraba de todo a través del portero. Iba a esquiar a los Alpes en invierno, a navegar por el Mediterráneo en verano, compraba ropa cara, relojes caros, arte caro. Pero la cuota de comunidad, esos miserables 245 euros al mes, seguía sin pagarla.
Si esta historia ya los hizo enojar, denle like al vídeo, porque lo que viene después es todavía peor. El verdadero punto de quiebre llegó en el 6.º año. Para entonces, la deuda de Ricardo había alcanzado los 36.000 euros. 36.000 euros que la comunidad no tenía. 36.000 euros que hacían falta para mantener el edificio. Y el edificio, déjenme decirles, lo necesitaba desesperadamente. Nuestro edificio tiene más de 100 años. Es hermoso, con esa arquitectura señorial de principios del siglo XX que ya no se hace. Pero los edificios viejos requieren mantenimiento constante. La fachada necesitaba una restauración urgente. Había grietas en la piedra, manchas de humedad, elementos decorativos que se estaban desprendiendo. El sistema de fontanería, original de la época de construcción, fallaba constantemente. Cada mes había alguna tubería rota, alguna filtración, algún problema que requería reparaciones de emergencia. Y el sistema eléctrico, aunque se había actualizado parcialmente en los años 80, seguía siendo un peligro potencial. Fernando nos lo explicó con claridad en la Junta de marzo de 2024. Necesitábamos hacer obras importantes, obras que costarían como mínimo 150.000 euros. La sala quedó en silencio. 150.000 euros divididos entre los 18 departamentos del edificio daban más de 8.000 euros por vecino, una cantidad importante para cualquier familia. Pero aquí está el problema. El fondo de reserva de la comunidad, que debería haber cubierto una parte significativa de esas obras, estaba prácticamente vacío. La razón: 36.000 euros que faltaban, 36.000 euros que Ricardo debía, 36.000 euros que, de haber estado en la cuenta, nos hubieran permitido hacer las reparaciones más urgentes sin tener que pedir una derrama extraordinaria. Fernando propuso la única solución posible, una derrama de 150 euros por departamento durante 12 meses. Esto se sumaba a la cuota mensual normal, 150 euros extra que todos tendríamos que pagar porque un vecino se negaba a cumplir con su obligación. Miré a mi alrededor, vi caras de preocupación, de frustración, de cansancio. Vi a Paco, el jubilado del tercer piso que vive de su pensión. Vi a Marta, la madre soltera del segundo que trabaja como enfermera y apenas llega a fin de mes. Vi a los García del quinto, una pareja joven con 2 hijos pequeños que acababa de comprar su departamento y todavía estaba pagando la hipoteca. Todos ellos iban a tener que pagar 150 euros extra al mes. Todos ellos iban a tener que ajustar sus presupuestos, renunciar a pequeños lujos, preocuparse un poco más cada vez que llegaba el recibo del banco. Y Ricardo, el hombre que debía 36.000 euros, el hombre del Ferrari rojo y las vacaciones en los Alpes, no iba a pagar ni un céntimo. Levanté la mano. Fernando me dio la palabra con esa expresión de quien sabe que viene una pregunta incómoda. Pregunté, con toda la calma que pude reunir, por qué seguíamos tolerando la situación. ¿Por qué no habíamos iniciado acciones legales? ¿Por qué, después de 6 años, seguíamos tratando la deuda de Ricardo como si fuera un problema sin solución? Fernando suspiró. Me explicó, una vez más, lo de los abogados de Ricardo. Me explicó que un proceso judicial podía durar años, que costaría dinero, que no había garantía de recuperar la deuda. Le respondí que ya habíamos perdido 36.000 euros, que íbamos a seguir perdiendo 245 euros cada mes, que la inacción nos estaba costando más que cualquier proceso judicial. Hubo murmullos en la sala. Algunos vecinos asintieron, otros parecían incómodos. La tensión era palpable. Y entonces, por primera vez en 6 años, Ricardo decidió asistir a una junta de vecinos. Entró justo en ese momento, como si hubiera estado esperando el momento dramático perfecto. Vestido con un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi guardarropa completo, con esa sonrisa condescendiente que le había visto tantas veces en el portal. Se disculpó por llegar tarde, tomó asiento en la última fila, y cuando la discusión sobre su deuda continuó, levantó la mano y pidió la palabra. Lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. Dijo que entendía nuestra preocupación. Dijo que él también estaba preocupado por el estado del edificio. Dijo que como vecino responsable estaba dispuesto a contribuir a las reparaciones necesarias. Y luego dijo que desafortunadamente en ese momento tenía ciertas dificultades de liquidez, que sus negocios estaban pasando por una fase de reestructuración, que esperaba poder regularizar su situación pronto, muy pronto, en cuanto su
sus inversiones dieran fruto. Dificultades de liquidez. El hombre del Ferrari, el hombre de los viajes a los Alpes, el hombre que acababa de comprarse un reloj que vi brillar en su muñeca y que reconocí porque mi sobrino, que trabaja en una joyería, me había enseñado fotos de modelos similares. Un Patek Philippe. 30.000 euros como mínimo. Dificultades de liquidez. Sentí que la sangre me hervía, sentí que las manos me temblaban, sentí unas ganas casi irresistibles de levantarme y decirle exactamente lo que pensaba de él y de sus dificultades de liquidez. Pero no lo hice. No todavía, porque en ese momento, mientras lo escuchaba hablar con esa voz suave y esa actitud de víctima incomprendida, entendí algo fundamental. Entendí que Ricardo no era simplemente un moroso, Ricardo era un manipulador, un hombre que había perfeccionado el arte de esquivar responsabilidades, de victimizarse, de hacer que los demás se sintieran culpables por exigirle lo que les debía. Y entendí que para vencer a alguien así no bastaba con indignarse, había que ser más inteligente, más paciente, más estratégico. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, no le conté a Enrique lo que había pasado. Me serví una copa de vino, me senté frente a la computadora y empecé a investigar. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? ¿Se hubieran quedado callados o hubieran actuado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Pasé las siguientes semanas sumergida en el mundo del derecho inmobiliario español. Leí la ley de propiedad horizontal de principio a fin. Busqué jurisprudencia sobre deudas de comunidades de propietarios. Consulté foros legales, blogs de abogados especialistas, sentencias del Tribunal Supremo. Y lo que descubrí me dio esperanza. Resulta que la ley española es bastante clara respecto a las deudas de comunidad. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que las comunidades de propietarios pueden reclamar judicialmente las cantidades adeudadas a través de un procedimiento especial llamado proceso monitorio. Este procedimiento es relativamente rápido y económico. No requiere abogado ni procurador para cantidades menores a 2.000 euros, aunque para cantidades mayores sí es recomendable contar con asistencia legal. Pero lo más importante, lo que me hizo sonreír por primera vez en semanas, fue descubrir el artículo 9,1.e de la misma ley. Este artículo establece que la deuda por gastos de comunidad está garantizada por el propio inmueble. Es decir, si un propietario no paga sus cuotas, la comunidad puede solicitar el embargo del departamento. El embargo del departamento, no solo del Ferrari, no solo de las cuentas bancarias, del departamento mismo, de ese precioso piso en la planta noble que Ricardo consideraba su reino. Seguí investigando. Aprendí sobre la afección real del inmueble, que significa que las deudas de comunidad viajan con la propiedad. Si Ricardo intentaba vender su departamento, el nuevo comprador heredaría automáticamente las deudas pendientes. Esto hacía que vender fuera prácticamente imposible sin saldar primero la deuda. Aprendí sobre los intereses de demora, que se acumulan automáticamente sobre las cantidades adeudadas. Aprendí sobre las costas procesales, que el moroso está obligado a pagar si pierde el juicio. Aprendí sobre la posibilidad de incluir en los estatutos de la comunidad cláusulas que refuercen la obligación de pago y las consecuencias del impago. Cuanto más leía, más claro veía el camino. Ricardo podía tener buenos abogados, pero la ley estaba de nuestro lado. La ley protegía a las comunidades de propietarios contra los morosos, por muy ricos y poderosos que fueran. Solo necesitábamos voluntad para actuar. Empecé a hablar con los vecinos, uno por uno, discretamente, sin hacer ruido. Primero fui a ver a Paco, el jubilado del tercero. Paco es un hombre de 75 años, viudo desde hace una década, que vive de una pensión modesta y que siempre ha pagado sus cuotas puntualmente. Le conté lo que había descubierto. Le expliqué que podíamos demandar a Ricardo, que podíamos obligarlo a pagar. Paco me miró con esos ojos cansados que tienen los ancianos cuando han visto demasiado mundo. Me dijo que llevaba años esperando que alguien hiciera algo, que él solo con sus 75 años y su pensión de jubilado no tenía fuerzas para enfrentarse a un hombre como Ricardo, pero que si alguien tomaba la iniciativa, él estaría del lado correcto. Luego hablé con acento agudo, con Marta, la enfermera del segundo. Marta trabaja turnos de 12 horas en un hospital público, cría sola una hija de 10 años, cada euro cuento para ella. Cuando le expliqué la situación, cuando le mostré los números, cuando le dije que podíamos recuperar el dinero que nos debían, vi cómo le brillaban los ojos. No de codicia, de esperanza, de justicia. Hablé con los García del quinto, con doña Amparo del sexto, con el matrimonio Fernández del séptimo. Uno por uno, departamento por departamento, fui construyendo una coalición de vecinos hartos dispuestos a actuar.
No todos estuvieron de acuerdo desde el principio. Don Eduardo del Primero, que es amigo de Ricardo, intentó disuadirme. Me dijo que Ricardo era un hombre ocupado, con muchas responsabilidades, que seguramente pagaría cuando pudiera, que no había que crear conflictos innecesarios. Le respondí que 6 años no era un olvido, que 36.000 euros no era una cantidad menor, que los conflictos los había creado Ricardo al negarse a cumplir con sus obligaciones, no nosotros al exigir que las cumpliera. Don Eduardo no quedó convencido, pero tampoco iba a oponerse activamente. Eso era suficiente. Para cuando llegó la siguiente Junta Extraordinaria de Vecinos, yo tenía los votos necesarios. Tenía un plan detallado. Tenía incluso presupuestos de 3 despachos de abogados especializados en derecho inmobiliario. Y tenía algo más. Evidencia, porque durante esas semanas de preparación había estado documentando todo. Había fotografiado el Ferrari estacionado frente al edificio, con fecha y hora visibles. Había guardado recortes de prensa donde aparecía Ricardo en eventos sociales, inauguraciones de restaurantes, galas benéficas. Había encontrado información sobre sus empresas en el registro mercantil, que mostraba claramente que sus negocios seguían activos y facturando. Y lo más importante, había fotografiado las obras en su departamento, porque resulta que, mientras nos decía que tenía dificultades de liquidez, Ricardo había contratado a una empresa de reformas para renovar completamente su piso. Yo lo había visto con mis propios ojos, había visto a los obreros entrar y salir cargando materiales, había visto los camiones de entrega estacionados en la calle, había escuchado el ruido de los taladros y los martillos durante semanas. Pregunté discretamente y averigüé que la reforma incluía nuevos pisos de mármol, nuevas puertas de madera maciza, nuevos baños con grifería de diseño. El presupuesto total, según me contó uno de los obreros con el que coincidí en el portal, superaba los 80.000 euros. 80.000 euros para reformar su casa, 0 euros para la comunidad. La noche de la Junta Extraordinaria llovía. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de la sala de reuniones mientras los vecinos iban llegando. Recuerdo los paraguas mojados apilados en un rincón. Recuerdo el olor a humedad y a café recién hecho. Fernando abrió la sesión con los trámites habituales, leyó el acta de la junta anterior, presentó el estado de cuentas y luego me dio la palabra para presentar mi moción. Me levanté, sentí las miradas de todos mis vecinos clavadas en mí, sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer, pero también sentí una claridad, una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Hablé durante 20 minutos, expuse la situación con datos precisos, mostré los números, expliqué los mecanismos legales disponibles, presenté los presupuestos de los abogados, respondí preguntas, despejé dudas. Y cuando terminé, presenté formalmente mi moción, iniciar un proceso judicial contra Ricardo Mendoza Herrera para reclamar los 36.000 euros de cuotas impagadas, más intereses de demora, más costas procesales. Fernando llamó a votación. Uno por uno, los vecinos fueron levantando la mano. Paco, Marta, los García, doña Amparo, los Fernández. Hasta don Eduardo, el amigo de Ricardo, levantó la mano con expresión resignada. 23 votos a favor, 1 voto en contra. Giré la cabeza. Ricardo estaba sentado en la última fila, como en la junta anterior, pero esta vez su expresión era diferente. Ya no había condescendencia, ya no había esa sonrisa de superioridad. Había algo más, algo que tardé un momento en identificar. Era miedo. Para todos los que están lidiando con vecinos difíciles en este momento, escúchenme bien, no están solos, y hay formas de luchar, formas legales, legítimas, efectivas. No se rindan. La votación fue solo el principio. Lo que vino después fueron 14 meses de guerra legal. Contratamos al despacho Martínez y Asociados, especialistas en derecho inmobiliario y deudas de comunidades de propietarios. La abogada principal, licenciada Elena Martínez, era una mujer de 40 y tantos años con el pelo canoso recogido en un moño severo y una mirada que no admitía tonterías. Me cayó bien desde el primer momento. La licenciada Martínez revisó toda la documentación, las actas de las juntas, los avisos enviados a Ricardo, los recibos impagados, la evidencia que yo había reunido sobre su estilo de vida y sus gastos. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me dijo con una media sonrisa que teníamos un caso sólido, muy sólido.
El primer paso fue enviar un burofax a Ricardo. Para quienes no estén familiarizados con el sistema español, un burofax es una comunicación certificada que tiene validez legal. Es la forma oficial de notificar a alguien que vas en serio. El burofax detallaba la deuda total, incluyendo intereses de demora acumulados. Daba a Ricardo un plazo de 30 días para saldar la deuda completa o proponer un plan de pago aceptable, y advertía que en caso de no recibir respuesta satisfactoria, se iniciarían acciones judiciales. Ricardo no respondió. Bueno, técnicamente sí respondió. 3 semanas después del burofax, recibí una visita inesperada. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en casa preparando la cena cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Ricardo, de pie en mi rellano, solo. Lo primero que pensé fue que había venido a amenazarme, a intimidarme, a hacerme saber que había cometido un error al enfrentarme a él. Pero no, lo que hizo fue mucho más perturbador. Sonrió, me saludó con una cortesía que nunca le había visto y me preguntó si podíamos hablar. Lo dejé pasar. No sé por qué. Quizás por curiosidad, quizás porque quería ver qué tenía que decir. Se sentó en mi sala, rechazó el café que le ofrecí y empezó a hablar. Me dijo que entendía mi frustración. Me dijo que yo tenía razón, que él debería haber pagado las cuotas. Me dijo que había cometido un error y que estaba dispuesto a enmendarlo. Pero también me dijo que un juicio iba a ser malo para todos, que iba a costar dinero, que iba a crear tensiones en el edificio, que iba a tardarse años en resolverse. Me propuso un trato. Él pagaría 15.000 euros inmediatamente. Los otros 21.000 los pagaría en cuotas mensuales durante los próximos 3 años. A cambio, retiraríamos la demanda. Lo miré fijamente mientras hablaba. Estudié su cara, sus gestos, el tono de su voz, y vi lo que estaba haciendo. No estaba pidiendo perdón, estaba negociando, estaba intentando minimizar sus pérdidas, estaba tratando de conseguir un descuento en su deuda como si fuera un producto en liquidación. Y lo peor, me estaba tratando como si yo fuera la líder de algún tipo de conspiración contra él, como si todo esto fuera mi culpa, como si yo lo hubiera obligado a no pagar durante 6 años. Le respondí con calma, le dije que apreciaba su visita, que me alegraba de que por fin estuviera dispuesto a reconocer su deuda, pero que la decisión de proceder legalmente no era mía, era de la comunidad, y la comunidad había votado. Su expresión cambió. La máscara de cordialidad se resquebrajó por un instante. Vi frustración, vi rabia contenida, vi a alguien que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Me dijo que estaba cometiendo un error, que no sabía con quién me estaba metiendo, que sus abogados iban a destrozar nuestra demanda. Le respondí que lo esperaba con gusto en los tribunales y le pedí que se fuera de mi casa. Se fue, pero antes de salir se detuvo en la puerta y me miró directamente a los ojos. Me dijo con una voz helada que iba a arrepentirme de esto. Cerré la puerta, me recargué contra ella y me di cuenta de que las manos me temblaban, no de miedo, de adrenalina, porque en ese momento supe que íbamos a ganar. Si creen que hice lo correcto, háganmelo saber con un like, y si Ricardo les parece tan insoportable como a mí, comenten ahí abajo. La demanda se presentó la semana siguiente. La licenciada Martínez eligió la vía del procedimiento monitorio, que es el más rápido y efectivo para reclamar deudas de comunidad. Ricardo contestó a la demanda. Por supuesto que contestó. Sus abogados presentaron un escrito de más de 50 páginas, alegando todo tipo de irregularidades, que las juntas no se habían convocado correctamente, que las cuotas estaban mal calculadas, que había vicios de forma en las actas, que la comunidad no tenía legitimación para demandar. La licenciada Martínez leyó el escrito con una sonrisa. Me explicó que eran las tácticas habituales, intentar enterrar el caso bajo montañas de papel, alargar el proceso, cansar a la otra parte. Pero la licenciada Martínez llevaba 20 años litigando casos así. No se cansaba fácilmente. Respondió a cada alegación con documentación detallada, actas de las juntas firmadas y selladas, recibos de las cuotas con las fechas de vencimiento claramente indicadas, informes del administrador certificando la deuda, documentos del registro de la propiedad confirmando que Ricardo era efectivamente el propietario del departamento de la planta noble. El juez desestimó todas las objeciones de Ricardo. El caso procedió.
Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste. Los abogados de Ricardo presentaban recursos, la licenciada Martínez los contestaba, había audiencias, aplazamientos, trámites burocráticos que parecían no tener fin. Yo asistía a cada audiencia, me sentaba en la sala del juzgado en los bancos de madera pulida y observaba. Observaba a Ricardo, que siempre venía con sus abogados de traje caro y expresión soberbia. Observaba al juez, una mujer de 60 años con el pelo blanco y una mirada penetrante que no parecía impresionarse por el dinero ni el estatus. Y poco a poco fui viendo cómo la marea cambiaba. Las tácticas dilatorias de Ricardo empezaron a irritar al juez. Los argumentos de sus abogados, cada vez más rebuscados, empezaron a sonar huecos. La evidencia en nuestra contra era inexistente. La evidencia a nuestro favor era abrumadora. A los 12 meses algo cambió. Recibí una llamada de la licenciada Martínez. Me dijo que los abogados de Ricardo habían contactado con ella. Querían negociar. Ricardo proponía pagar 20.000 euros inmediatamente y los 16.000 restantes en un plazo de 6 meses. Sin intereses, sin costas, a cambio de que retirara más la demanda y no hiciéramos público el resultado. La licenciada Martínez me preguntó qué quería hacer. Le dije que no. Le dije que habíamos llegado demasiado lejos para aceptar un acuerdo a medias, que Ricardo nos debía cada centavo de esos 36.000 euros, que nos debía los intereses de mora, que nos debía las costas judiciales, y que si había llegado el momento de negociar era porque sabía que iba a perder. La licenciada Martínez sonrió al otro lado del teléfono. Me dijo que era exactamente lo que esperaba escuchar. Rechazamos la oferta. El caso siguió adelante. 2 meses después llegó la sentencia. Nunca voy a olvidar ese día. Era un martes de noviembre. Hacía frío. Ese frío húmedo de Madrid que se mete en los huesos. Yo estaba en mi oficina, intentando concentrarme en unos contratos de seguros, cuando sonó el teléfono. Era la licenciada Martínez. Su voz sonaba diferente, emocionada, triunfante. Me dijo que habíamos ganado. La sentencia era clara, contundente, inapelable. Ricardo Mendoza Herrera era condenado a pagar los 36.000 euros de cuotas impagadas, más 2.100 euros de costas judiciales, más 1.800 euros de intereses de demora acumulados. Total, casi 40.000 euros. Y eso no era todo. La sentencia establecía un plazo de 30 días para el pago. Si Ricardo no pagaba en ese plazo, se procedería al embargo de sus bienes. El embargo de sus bienes, incluyendo el departamento, incluyendo el Ferrari. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi escritorio, mirando la pantalla de la computadora, sin ver nada. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, no de tristeza, de alivio, de satisfacción, de justicia. Llamé a Enrique, le conté la noticia. Lo escuché gritar de alegría al otro lado de la línea. Llamé a Paco, a Marta, a los García. Uno por uno fui compartiendo la victoria con todos los que habían confiado en mí, todos los que habían creído que era posible. Esa noche hubo una pequeña celebración en mi departamento. Nada formal, solo algunos vecinos, una botella de cava, unas tapas improvisadas. Pero había algo en el ambiente, una alegría compartida, un sentimiento de comunidad que no habíamos experimentado en años. Habíamos ganado, juntos. Si les gustan las historias donde la justicia triunfa, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque esto aún no termina. Los 30 días de plazo pasaron. Ricardo no pagó. No me sorprendió. Hasta el último momento, Ricardo seguía creyendo que podía escapar, que sus abogados encontrarían alguna salida, que algún recurso de última hora detendría el proceso. Pero la licenciada Martínez había anticipado esto. El día 31, a primera hora de la mañana, presentó la solicitud de embargo ante el juzgado. La maquinaria judicial se puso en marcha. El primer paso fue el embargo de las cuentas bancarias de Ricardo. Los funcionarios del juzgado localizaron sus cuentas y ordenaron la retención de los fondos necesarios para cubrir la deuda. Pero aquí vino la primera sorpresa. Las cuentas de Ricardo estaban prácticamente vacías. Unos pocos miles de euros en cada una, insuficientes para cubrir la sentencia. Esto podía significar dos cosas. O Ricardo realmente tenía problemas de liquidez, cosa que todos sabíamos que era mentira, o había movido su dinero a cuentas a nombre de terceros, empresas, familiares, para evitar el embargo. La segunda opción era
improbable, pero también era irrelevante, porque el embargo no se limitaba a las cuentas bancarias. El siguiente paso fue el embargo de bienes muebles. Y aquí es donde entra el Ferrari, el precioso Ferrari rojo que Ricardo estacionaba con tanto orgullo frente al edificio, el símbolo de su riqueza, de su estatus, de su superioridad sobre los demás vecinos. Ese Ferrari estaba en la lista de bienes embargables. Me hubiera encantado estar presente cuando los funcionarios del juzgado llegaron a notificarle el embargo. Me hubiera encantado ver su cara cuando le dijeron que su coche ya no era suyo, te pertenecía temporalmente a la Administración de Justicia hasta que saldara su deuda. No estuve presente, pero Mercedes, la vecina del segundo, que se entera de todo, me contó lo que pasó. Según le dijo el portero, Ricardo salió de su departamento gritando, literalmente gritando. Llamó a sus abogados por teléfono, delante de los funcionarios, exigiendo que hicieran algo. Los funcionarios esperaron pacientemente a que terminara su berrinche, y luego procedieron a inmovilizar el Ferrari, colocándole un cepo en la rueda delantera y pegando un aviso de embargo en el parabrisas. El Ferrari permaneció ahí, frente al edificio, durante 3 días. 3 días con el cepo amarillo brillando bajo el sol de noviembre. 3 días con el aviso de embargo visible para todos los vecinos, todos los peatones, todos los que pasaban por la calle. No voy a mentir, esos 3 días fueron muy satisfactorios. Al cuarto día, Ricardo pagó. Pagó los 40.000 euros completos, de golpe. Una transferencia bancaria a la cuenta de la comunidad, verificada por Fernando, certificada por el banco. El dinero que supuestamente no tenía apareció mágicamente cuando se vio amenazado con perder su Ferrari. La licenciada Martínez procedió a levantar el embargo. El cepo desapareció, Ricardo pudo volver a conducir su precioso coche. Pero algo había cambiado, algo que no se podía arreglar con dinero, su reputación. Todo el barrio sabía lo que había pasado. Los vecinos de otros edificios, los comerciantes de la zona, los porteros que se cuentan todo entre ellos. Todos sabían que Ricardo Mendoza Herrera, el empresario de éxito, el hombre del Ferrari, había sido demandado por moroso, que había perdido el juicio, que habían tenido que embargarle el coche para obligarlo a pagar. En un barrio como Salamanca, donde las apariencias lo son todo, eso era peor que perder dinero. Pero la historia no termina aquí. La licenciada Martínez nos había recomendado desde el principio una medida adicional. Una forma de asegurarnos de que esto no volviera a pasar, no con Ricardo, no con ningún otro vecino. Se llama afección real hipotecaria por deudas de comunidad. Es un mecanismo legal que permite inscribir las deudas de comunidad en el registro de la propiedad, asociadas directamente al inmueble. Esto significa que cualquier comprador potencial de un departamento puede ver, antes de comprar, si hay deudas pendientes con la comunidad. Y más importante, significa que esas deudas son responsabilidad del inmueble, no solo del propietario. En términos prácticos, si Ricardo intentara vender su departamento sin haber pagado sus cuotas, el comprador heredaría automáticamente la deuda, y ningún comprador sensato compraría un departamento con deudas pendientes, lo que significa que Ricardo, o cualquier otro moroso, no podría vender hasta saldar sus cuentas con la comunidad. Propusimos modificar los estatutos de la comunidad para incluir esta cláusula. La votación fue unánime. Incluso don Eduardo votó a favor. Incluso Ricardo, que no tuvo más remedio que asistir a la Junta y tragarse su orgullo, votó a favor. Los nuevos estatutos se inscribieron en el registro de la propiedad. A partir de ese momento, cualquier transacción inmobiliaria en nuestro edificio requiere un certificado del administrador confirmando que no hay deudas pendientes. Nadie puede escapar del pago de cuotas. Nunca más. 6 meses después del pago de Ricardo, las cosas habían cambiado radicalmente en el edificio. Las reparaciones urgentes se completaron, la fachada luce impecable, restaurada con el cuidado que merece un edificio centenario. El sistema de fontanería fue renovado completamente. El sistema eléctrico fue actualizado según las normativas actuales. El fondo de reserva de la comunidad, vacío durante años, empezó a recuperarse. Los pagos de las cuotas son puntuales. Fernando, el administrador, dice que nunca había visto una comunidad tan ordenada, tan comprometida, tan unida.
Ricardo sigue viviendo en la planta noble, no se mudó, quizás porque vender sería admitir la derrota, quizás porque a pesar de todo sigue siendo un buen departamento en una buena ubicación. No lo sé, no me importa. Lo que sí sé es que paga sus cuotas, religiosamente, sin falta, sin retraso. Ya no estaciona el Ferrari frente al edificio, ahora lo guarda en un estacionamiento privado a 2 calles de distancia. Quizás le avergüenza que los vecinos lo vean, quizás le recuerda demasiado aquel cepo amarillo, aquel aviso de embargo, aquella humillación pública. Cuando nos cruzamos en el portal ya no me ignora, me saluda con un movimiento de cabeza, breve, cortés, distante. No somos amigos, nunca lo seremos, pero hay un respeto, un reconocimiento tácito de que yo gané y él perdió, y eso es suficiente. Mi vida también cambió. Durante esos 14 meses de batalla legal, descubrí cosas sobre mí misma que no sabía. Descubrí que soy más fuerte de lo que creía, que tengo más capacidad de liderazgo de la que imaginaba, que puedo enfrentarme a personas poderosas y ganar si tengo la razón de mi lado y la determinación de no rendirme. Varios vecinos me han pedido consejo desde entonces, amigos de amigos que tienen problemas similares en sus comunidades, familiares con conflictos vecinales que no saben cómo resolver. Les cuento mi historia. Les explico los mecanismos legales, les doy ánimos para actuar, porque si algo aprendí de todo esto es que la inacción tiene un costo económico sí, pero también un costo emocional. Vivir con una injusticia, tolerarla día tras día, mes tras mes, año tras año, te va erosionando por dentro, te hace sentir impotente, te hace perder la fe en que las cosas pueden cambiar. Actuar, en cambio, te devuelve el poder, te devuelve la dignidad, te recuerda que no estás indefenso ante los abusos de los demás. El dinero no te hace estar por encima de la ley. Ricardo lo sabía en teoría, ahora lo sabe en la práctica. A veces, para enseñarle eso a alguien, tienes que estar dispuesto a ir hasta el final, a no negociar, a no rendirte, a confiar en que el sistema, por imperfecto que sea, puede funcionar si tienes la paciencia y la evidencia necesarias. Yo tuve esa paciencia, tuve esa evidencia, y tuve algo más, una comunidad que me apoyó cuando decidí actuar, porque al final esta no es solo mi historia, es la historia de 23 vecinos que se cansaron de pagar por alguien que no pagaba, que votaron para defender sus derechos, que confiaron en una mujer de 52 años que vendía seguros y que no tenía ninguna experiencia legal, pero que estaba dispuesta a aprender y a luchar. Es la historia de Paco, el jubilado que llevaba años esperando que alguien hiciera algo, de Marta, la enfermera que trabaja turnos de 12 horas y que merece que cada euro que gana se use bien, de los García, la pareja joven con 2 hijos que quieren un edificio seguro y bien mantenido para criar a su familia. Es la historia de una comunidad que decidió ser comunidad de verdad, no solo un grupo de extraños que comparten un edificio, sino vecinos que se cuidan entre sí, que se apoyan, que se defienden. Y si ustedes están viviendo algo similar, si tienen un vecino que no paga, que abusa, que se cree por encima de las reglas, quiero que sepan algo. No están solos, no están indefensos. Hay formas de luchar. Infórmense sobre sus derechos, hablen con sus vecinos, busquen aliados, construyan un caso sólido, consulten con abogados especialistas. Y cuando estén listos, actúen. El proceso puede ser largo, puede ser agotador, puede haber momentos de duda, de frustración, de ganas de rendirse, pero al final, cuando la justicia llegue, cuando vean que el sistema funcionó, cuando recuperen lo que les pertenecía, van a sentir algo que no tiene precio, van a sentir que hicieron lo correcto, van a sentir que ganaron. Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y compartan este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y si tienen su propia historia de pesadilla con vecinos, cuéntenla en los comentarios, me encantaría leerla. Nos vemos en el próximo vídeo.